Simplemente lo incriminaban y pues prácticamente secuestró los archivos de Buendía, que no volvieron a aparecer nunca jamás. Y bueno, pues es el primer acto de la narcopolítica que tuvimos en el primer asesinato de la narcopolítica. Después ha habido muchos más, en una etapa en que el narcotráfico pues comenzaba sus actividades delictivas en México. También Granados Chapa señala que Caro Quintero habría sido detenido en Guadalajara, pero portaba credenciales de la Dirección Federal de Seguridad que habrían estado firmadas precisamente por Zorrilla Martínez. Lectura interesante que nos habla de el México violento que ha convertido a México en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mundo. Los periodistas tienen mucho peligro de ejercer su profesión en este país, precisamente por las actividades del narcotráfico. Este libro tiene 286 páginas de una lectura interesante, y lo hace más interesante el hecho de que haya sido el libro póstumo de ese gran periodista que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Agradezco la colaboración de Rafael Melgar para la elaboración de esta cápsula. Tengan ustedes buena lectura y nos vemos por aquí en la próxima. Bueno, y esto fue de Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino. Como yo sé que les gustó, por favor escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Los esperamos. Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del Periodista, que conduce Celeste Sáenz de Miera. Le da la bienvenida a este programa que hoy cierra una fase en la transmisión por video a partir de este medio que conduce, que dirige nuestra querida amiga Tere García Ruiz. Pronto estaremos transmitiendo por otro medio, pero hoy concluye esta fase, una fase en donde tratamos de aportar elementos de información, elementos de todo tipo, por una visión plural, para informar a la población, para informar al público, para tener un diálogo sobre acontecimientos no solo de México, sino también de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que desde luego forma parte de nuestro entorno, porque estos hechos pues están siempre vinculados a los acontecimientos que se están dando aquí en México. Hoy la información pues es producto de esta circunstancia, de este nuevo paradigma, en donde pues definitivamente, como es el caso del nuevo terrorismo, está íntimamente interrelacionado. No hay una situación aislada, no hay una aldea aislada, todo está estrictamente vinculado. Así vamos a ver en este programa cómo, de acuerdo con el indicador global sobre el terrorismo, un centro de estudios que lleva a cabo esta concentración de datos y que los va analizando y que ve a través de las regiones cómo se va manejando y que lo refleja anualmente. Y es el caso, por ejemplo, de que en estos últimos años, 2005, 2006, vamos a ver que sucede un hecho fundamental que deja de ser un fenómeno concentrado en el área
del Medio Oriente, como lo habíamos estado viendo, como lo habíamos estado abordando, y empieza ahora a partir de 2015-2016 a trasladarse nuevamente hacia otro tipo de áreas, hacia otro tipo de regiones, y expresarse directamente en el escenario europeo, en los Estados Unidos y en Canadá. Esto es la nueva fase del terrorismo global, que deja atrás el terrorismo de carácter internacional propio de la época del neoliberalismo, que se está cerrando en este momento, y que tenía que ver con la idea, con el propósito de establecer gobiernos llamados democráticos, gobiernos de carácter neoliberal, para extraer recursos, para saquear riquezas estratégicas en el Medio Oriente fundamentalmente, y que se manejaron a través de dos guerras de Irak y de Afganistán, y que se fueron polarizando con la guerra de ISIS, el terrorismo islámico, y que se proyectó sobre Siria. Como digo, como estamos viendo las nuevas tendencias, esto se está modificando, este panorama, sustancialmente, radicalmente, porque el mundo neoliberal, el mundo del terrorismo de carácter ideológico, ha cerrado, ha llegado a su fase final, y con ello también se están yendo las revoluciones de estas que se llamaban de primavera, también se está yendo con ello, también las acciones de estas que se llamaban guerras humanitarias, y que tenían los mismos propósitos, pero con diferentes nombres, que se expresaron en diferentes regiones de esta apartada geografía, en Somalia, por ejemplo, en regiones de África y en Asia, pero que fueron acumulando una serie de derrotas de carácter militar, y que al final lo que en su saldo final, ¿qué fue lo que impusieron? Pues lo que impusieron fue en las elecciones norteamericanas el fin de esta etapa. ¿Por qué? Porque no podían, ya no tenían perspectiva, la perspectiva a la que habían llevado, porque tenían el fin de derrumbar los precios de las materias primas. Como todos recordamos, el petróleo había alcanzado un punto más alto de casi los $150 el barril del petróleo. Las materias primas tuvieron, los minerales, los alimentos, tuvieron una alza sorprendente y una época de auge para algunas regiones del mundo, por ejemplo en América Latina, que también fueron acompañados por gobiernos progresistas, y que abatieron con estos recursos provenientes de estos precios altos, abatieron parte de la pobreza. Pero todo esto se está cerrando, esta etapa, cayeron los precios de las materias primas, y estamos pasando definitivamente a una nueva fase. Una nueva fase que está hoy expresada en lo que es la guerra propagandística, por ejemplo, como la que se dio en los Estados Unidos, después con el triunfo de Trump, del presidente Trump, y ahora pues tenemos un candidato muy interesante en Francia, que acusa al presidente Hollande, al presidente francés, en su campaña, de tener un gabinete negro, esto es un gabinete a la sombra con el que combate a sus enemigos. Y para eso utiliza un libro que fue escrito casualmente por sus enemigos, de este señor Fillon,
que es uno de los candidatos populistas y con los que está ganando un fuerte terreno. Estas son las nuevas tendencias que se manejan en la guerra híbrida, porque también hoy el terrorismo global es un arma de la guerra híbrida. Y la propaganda, desde luego, pues es una parte de esta guerra híbrida, y la propaganda en términos de elecciones, pues es un instrumento que permite desconcertar, ganar adeptos y pasar a una nueva fase de propaganda política y de elecciones muy competidas como las que se están dando en Europa y que están acabando con los partidos de corte tradicional. Esto es lo que está sucediendo en Francia, pero también estamos viendo cómo estos efectos del terrorismo pasan también por nuestra frontera en México. En nuestra frontera en México, pues hemos platicado y hemos comentado rápidamente cómo de repente en los análisis norteamericanos se supone que pueden atravesar con migrantes, pueden pasar encubiertos con migrantes, terroristas islámicos con las famosas mochilas atómicas. Pero esto es parte de todo este componente y que estamos viendo reflejados hoy en este índice que es bastante importante, porque ahí sí vemos cómo cambió el panorama terrorista, porque el crecimiento espectacular que tuvo el número de muertes entre 2015 y 2016 en relación a 2014 en lo que son los países de la OCDE, esto es, los países que tienen un mayor índice de desarrollo, alcanzó sorprendentes proporciones del más del 600%. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, los ataques en Turquía, que es miembro de la OCDE, los ataques en Bélgica, los ataques en Francia, es decir, el número de muertos, el número de heridos, es decir, está trasladando el escenario terrorista a Europa, pese a todas las acciones preventivas de muy eficientes servicios de inteligencia, pese a todas las acciones de carácter preventivo, pero pues los actos terroristas, como veremos inmediatamente, han tenido un gran resultado en cuanto a sus objetivos, porque obedecen a una nueva estrategia que ya no es como era en el terrorismo de carácter ideológico, en el terrorismo de carácter internacional. Pero esto lo veremos en el próximo bloque, cuando veamos cómo se modificó el arsenal y los instrumentos de carácter terrorista en el terrorismo ahora global.
Continuamos con el programa Voces del Periodista. Hoy estamos viendo la nueva fase global del terrorismo y en especial estamos ahorita entrando a lo que son los nuevos instrumentos que emplea el terrorismo global. En el caso del último ataque de Londres, pues está representado por un individuo que son calificados los famosos llamados lobos solitarios. Es un personaje que nacido en Londres, que recurrió como arma de ataque a alquilar un vehículo con el que transitó alrededor de unos 150 kilómetros para alcanzar su objetivo. Ahí vemos en la pantalla, después de haber chocado casi al llegar al Parlamento británico en el puente de Westminster, él casi alcanza su objetivo, pero después de haber provocado una real carnicería, pues dejó 5 muertes el ataque y también un número muy importante de heridos, más de 20 heridos, y desde luego era un ataque que ya estaba previsto, que ya lo consideraba, que lo estaba calculando el famoso servicio de inteligencia británico, el MI5, pero era muy difícil que lo pudieran detener, pese a que hay más de 3.000 elementos que son vigilados y que permanentemente son monitoreados. En este caso, no pudieron evitar que perpetrara su atentado. ¿Por qué no lo pudieron evitar? Pues porque es un hecho muy difícil de prever un ataque con estas características. ¿Por qué? Pues porque han cambiado radicalmente de estrategia. La estrategia anterior, con la que atacaron las Torres Gemelas, bueno, pues llevó un buen tiempo de preparación, a entrenar pilotos, hacerlo con naves, recuerdan ustedes los aviones para atacar las Torres Gemelas, o después, posteriormente, armar bombas y atacar locales, produciendo una gran cantidad de muertos. Pero en este caso, pues ya se trata de las nuevas recomendaciones con las que están recurriendo, y hay un patrón de ataques, que es el de emplear en este caso camiones, como fue en Francia, como fue en Alemania, y nuevamente ahora pues alquilar un vehículo que pasó completamente desapercibido, y armado con un cuchillo atacó a uno de los guardias antes de tratar de entrar al Parlamento, donde justamente se encontraba la primera ministra Theresa May. Con esto los servicios de inteligencia capturaron a 7, 8 elementos, aunque se insiste que se trata de un lobo solitario. Desde luego que esto es una tesis que se ha venido manejando a lo largo y ancho de los ataques en Europa, en Bélgica, en Alemania, en Francia, pero que también tiene otras características que es difícil pensar en que no sea así, porque la propia estructura de gobierno que tiene el Estado Islámico nos hace ver que tiene un consejo de inteligencia, un consejo de propaganda, un consejo en donde también opera toda la guía para estos combatientes. Y tenían un programa que se denominaba EMI, mediante el cual el responsable de formar escuadras terroristas de estos que irían a atacar Europa y que más tarde lo harían, es uno de los más exitosos terroristas que ha operado
en el Islam y que actualmente allá en Siria fue finalmente abatido. Sin embargo, no quiere decir que una vez que ha sido abatido, su lugar no haya sido ocupado, porque la propaganda islámica sigue siendo muy eficiente en términos de la manera en que se aplica. ¿Qué era lo que decía este personaje tan singular? Bueno, pues llamaba a todos los soldados del Islam a combatir y combatir a sus enemigos, a los que llaman infieles, con las armas que tuvieran a la mano. Inclusive con una roca les decía que abatieran a sus enemigos. Les decía, aplástales la cabeza para que retomemos el control de las principales mezquitas y después del mundo. Esta era la propuesta propagandística del principal ideólogo, el principal instrumentista de una de las propagandas más letales que ha conocido el terrorismo en los últimos tiempos. Este personaje finalmente fue abatido, el señor Alaa Adani, que es el creador de los batallones terroristas. También estamos viendo cómo posteriormente, desde los ataques en Boston, si recordamos nosotros que fueron organizados durante una carrera, un maratón en el gobierno, eso sí, en el gobierno de Obama, estos ataques pues fueron causados también con armas rudimentarias, una olla de presión llena de tuercas que causó severos destrozos. Ahora, ¿cuál es el propósito de este terrorismo? Pues fundamentalmente, como lo dice la palabra, generar terror, alcanzar un alto nivel de propaganda global y en términos del número de muertos, un gran costo de carácter económico. El costo global del terrorismo es altísimo en términos de el número de quienes participan en los actos terroristas, y que algunos de ellos ya han logrado escapar, que es la última de las propuestas que tienen, que no se sacrifiquen, que logren huir, pero que también parte de sus actos, para ser eficientes, pues desde luego logren un alto grado de reclutamiento. Aunque la contrapropaganda, la contrainformación, pues hace mención de que el número de reclutas, el número de simpatizantes de ISIS está cayendo en el mundo. Sin embargo, por las tendencias que estamos analizando, por los hechos como se están manejando y se están viendo en otras regiones del mundo, estamos viendo con toda claridad que esto no está sucediendo así, y que sí hay un desplazamiento de orden geopolítico y que se están abriendo nuevas áreas de conflicto terrorista, y como lo estamos ya hoy analizando, el objetivo pues realmente se está centrando de ataques en Europa y en los Estados Unidos y Canadá. Es decir, esto es el nuevo terrorismo global, como se está manejando. En el caso, por ejemplo, de la frontera, de la vieja frontera de Afganistán, donde todavía están combatiendo en este momento tropas de la OTAN, y culpan a los rusos de estar apoyando ahí a combatientes, a los viejos combatientes que anteriormente se enfrentaban a
los rusos, que eran los famosos talibanes. Ahora los talibanes son apoyados por los rusos para enfrentar al ISIS, que se ha desplazado ahí. En este mapa estamos viendo a Pakistán, al lado izquierdo se encuentra Afganistán con la frontera, justamente con la frontera rusa. Y a un lado lo que se llama Baluchistán, que se trata de crear un área, romper la unidad de Pakistán con acciones de orden terrorista y crear ahí un nuevo polo de conflicto en Pakistán. Como antecedente, Pakistán se fundó a partir de la separación de un grupo musulmán que era parte del territorio de la India, y cuando se independizó India, los pakistaníes se independizaron, se fragmentaron de India y formaron Pakistán. Pues ahora los están tratando de fragmentar, y ahí ha habido una serie de eventos terroristas muy importantes, pero este es un escenario muy complejo y que forma parte del nuevo terrorismo, y lo vamos a ver en el próximo y último bloque. Continuamos con Voces del Periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. En este programa estamos viendo una nueva fase del terrorismo global
y cómo ha quedado el viejo terrorismo internacional y los nuevos escenarios que se están, en donde se están presentando los nuevos ataques terroristas con nuevos instrumentos porque hoy la guerra híbrida tiene como arma el terrorismo global. Aquí estamos viendo en una imagen un grupo de talibanes que están armados, tienen armamento proveniente de Rusia, proveniente de Irán. ¿Y por qué está sucediendo esto que es paradójico? Es paradójico porque, por una parte, ISIS se está atacando en Londres, ISIS se adjudica el atentado en Londres, y por el otro lado, la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, en donde Alemania, Inglaterra, Francia juegan un papel muy importante en esta organización de orden militar y participan en Afganistán junto con los Estados Unidos, con 13,000 soldados que los tienen ahí desplazados para entrenar a las tropas de este país, después de haber invadido a Afganistán cuando el presidente Bush declaró la guerra contra el terrorismo. Pues bien, después de tantos años, las cuestiones estas han dado vueltas y ahora la OTAN acusa paradójicamente a Rusia de estar apoyando a los talibanes en algo que se llama ahora guerras de falsa bandera. ¿Y por qué son llamados de falsa bandera? Pues porque ocultan, son guerras que se están presentando con una bandera falsa y que no tienen nada que ver con los acontecimientos reales que se están dando en este país que es Afganistán, y que en realidad tiene como propósito hacer desajustes de orden geopolítico en un área que es muy importante para el mundo y que se trata de un conjunto de países asiáticos, 10 países asiáticos, y que forman parte de una organización que se llama SEO, y que aquí los vemos reunidos en esta gráfica, en esta fotografía, en donde acudieron a la 13ª organización del SEO, que reúne, como comentaba yo, a todos los países de Asia, Afganistán, Irán, a todos los TANES, a todos Kurdistán, Kazajistán, a todos los países que son miembros de esta importante organización. ¿Y por qué eso es importante? Porque en términos geopolíticos, en todo el siglo XX se ha manejado, quien controle buena parte de esta área va a controlar parte del mundo. Pues bien, es decir, las confrontaciones, las diferencias que hay entre Pakistán y Afganistán, porque al atacar los ISIS, que se ha trasladado a Afganistán a producir droga para financiar sus actividades, sus ataques terroristas en otras partes del mundo y apoyados por la OTAN, pues está siendo combatido por los talibanes. En esta circunstancia, como es un país limítrofe, Pakistán, las tropas, los terroristas de ISIS y otras organizaciones se cruzan la frontera de Pakistán y realizan ataques terroristas en el área de Pakistán y están provocando que se fracture el Pakistán. Entonces esta última reunión, fue muy difícil llevarla a cabo por
los conflictos que se están llevando a cabo en la región, que tienen en la superficie un fenómeno de carácter religioso, de un carácter étnico, pero que en el fondo, como siempre, hay grandes intereses en juego, intereses de orden geoestratégico, grandes recursos de por medio, como es el gas, como son los minerales que en esta región abundan y que no han sido explotados. Y no olvidemos que los 10 países, estos 10 países finalmente también forman parte del grupo de Shanghái, que es una organización creada tanto por China como por Rusia. Ahora, Rusia es el país que tiene una mayor influencia en estos 10 países y que en su conjunto forman parte de lo que es el nuevo proyecto euroasiático, el nuevo proyecto geopolítico de Rusia para Eurasia, y con lo que está consolidándose su proyecto de como potencia en el futuro, y por eso pues hay ese conflicto ahí para impedirlo. Estamos viendo en la escena ahora al mayor, al presidente de Londres, a lo que equivale aquí en México, pues aquí sería el jefe de gobierno y allá es el mayor, el jefe de gobierno de la capital londinense de Londres, que es el señor Khan, así se apellida, de origen pakistaní. Su papá fue chofer, tiene un origen modesto, él es abogado del Partido Laborista, acaba de ganar las elecciones en 2016 y lo eligieron precisamente para blindar de ataques terroristas a Londres, para impedir que hubiera ataques, una forma de blindarlo para evitar que la radicalización islámica alcanzara uno de los sitios más importantes en términos de, por ser Londres, el área donde se encuentra localizada la City, que es la ciudad-estado, donde un centro financiero de primera magnitud, donde tienen su capital del mundo, los banqueros, la principal banca del mundo. El señor Khan logró vencer a uno de los representantes de la banca y del sionismo internacional, al señor Goldsmith, un joven de la aristocracia inglesa, de la aristocracia judía inglesa, conservador, y le ganó con el apoyo, desde luego, de una buena parte de los jóvenes londinenses y de una minoría que está muy presente en Londres, que son el 12% de la población de Londres, que son de origen musulmán, en una zona que es conocida como el Tooting y que es donde concentra a la mayor parte de la población de origen musulmana y que habita en la capital del Imperio Británico. El 12% es un número muy elevado, pero ¿qué significado tiene? Pues es producto, desde luego, de estas políticas coloniales, de esta política del Imperio Británico, y en donde el señor Khan, de origen pakistaní, en última instancia, ¿qué es lo que nos refleja? Nos refleja lo que es una vieja historia, la vieja historia de cómo Inglaterra, al caer la joya de la corona, que era la India, la vieja posesión que les permitía dominar el mundo, que era India, logró fracturar a India con Pakistán,
y buena parte de Pakistán era una población de origen hindú, pero de carácter musulmana. Entonces hicieron la independencia de Pakistán y después les dotaron de armas atómicas para tratar de confrontarlos y lograr ahí pues una matanza entre asiáticos, entre hindús y pakistaníes. Esto afortunadamente no ha sucedido, pero las rivalidades se mantienen y es de lo que se acusan los pakistaníes ahora al primer ministro de Afganistán de estar encubriendo la división del territorio pakistaní a aspiraciones a un complot hindú. Ellos ven siempre de por medio un complot hindú para fracturar el Pakistán. Pero regresando a Londres, pues finalmente el origen de toda esta población y el hecho de que en la capital haya ganado por primera vez un jefe de gobierno que esté al frente de esta capital, un musulmán, que a su vez es también el que es el primer gobernante de una capital europea musulmán, pues es algo que llama la atención, y que llama la atención porque representa los verdaderos esfuerzos por mantener esta situación de equilibrio en toda Europa frente a la nueva perspectiva, a esta situación que se avecina de terrorismo islámico en su nueva fase contra Europa. Es decir, los servicios de inteligencia, los más eficientes como hasta este momento se han visto, pues son en buena medida, y así son calificados por su capacidad para neutralizarlos, han sido los alemanes. A los ingleses dicen que son muy buenos para detectar complots, para detectar grupos que están conspirando para realizar ataques terroristas, e inmediatamente desmantelan las células e impiden los ataques. Pero cuando se trata, como en este caso, de un individuo que supuestamente de un lobo solitario que logró romper todas las previsiones que ya estaban viendo que se venía el ataque terrorista, pero que no pudieron impedirlo, pues entonces se está viendo como una nueva fase en toda Europa se está inaugurando con este ataque terrorista hoy de Londres, pero que las medidas, inclusive de orden político-social, para frenar las inquietudes y el descontento de la población. El que ganó las elecciones en Londres, pues lo que está ofreciendo es también resolver problemas de vivienda, problemas de educación, problemas que afectan a toda esta minoría, y entre ellos ataques muy fuertes por parte de las minorías que se sienten afectadas por la presencia de estos grupos y que tienen un comportamiento de carácter sumamente radical y que asumen posiciones islamofóbicas. Pues bien, si esto se irá agudizando en la medida en que las posiciones, en que los grupos políticos se vayan confrontando contra estas minorías y los ataques terroristas sean más exitosos. Yo apuesto por unas medidas más inteligentes, como sin duda lo es el apoyar la apertura, como la que se dio en el caso de la elección de este primer ministro, de este presidente, este mayor en Londres,
y que no lleguemos como lo hizo el hijo de Trump, de hacer una crítica directa al ataque en Londres, adjudicándolo en parte a que su gobernante es de origen musulmán. Esperemos que esto no pase de ser un acto propagandístico y que no se convierta en una tónica de poder, en una acción decidida para enfrentar al terrorismo. Pues bien, esto es lo que estamos viendo, estamos analizando y estamos cerrando esta etapa como lo comentamos. Pues estamos hoy despidiéndonos, le estamos agradeciendo a los compañeros de este portal, a todos los técnicos, a todos los compañeros periodistas que comparten este esfuerzo, a los técnicos, todos ellos excelentes amigos y que me han dado un trato estupendo. Les agradezco, y a Tere García Ruiz mi aprecio, y continuaremos en una nueva etapa trabajando es el caso del nuevo terrorismo, está íntimamente interrelacionado, no hay una situación aislada, no hay una aldea aislada, todo está estrictamente vinculado. Así vamos a ver en este programa cómo, de acuerdo con el indicador global sobre el terrorismo, un centro de estudios que lleva a cabo esta concentración de datos y que los va analizando y que ve a través de las regiones cómo se va manejando y que lo refleja anualmente. Y es el caso, por ejemplo, de que en estos últimos años, 2005, 2006, vamos a ver que sucede un hecho. Realmente lo incriminaban y pues prácticamente secuestró los archivos de Buendía, que no volvieron a aparecer nunca jamás. Y bueno, pues es el primer acto de la narcopolítica que tuvimos en el primer asesinato de la narcopolítica. Después ha habido muchos más, en una etapa en que el narcotráfico pues comenzaba sus actividades delictivas en México. También Granados Chapa señala que Caro Quintero habría sido detenido en Guadalajara, pero portaba credenciales de la Dirección Federal de Seguridad que habrían estado firmadas precisamente por Zorrilla Martínez. Lectura interesante que nos habla de el México violento que ha convertido a México en el país más peligroso para el ejercicio del periodismo en el mundo. Los periodistas tienen mucho peligro de ejercer su profesión en este país, precisamente por las actividades del narcotráfico. Este libro tiene 286 páginas de una lectura interesante, y lo hace más interesante el hecho de que haya sido el libro póstumo de ese gran periodista que fue Miguel Ángel Granados Chapa. Agradezco la colaboración de Rafael Melgar para la elaboración de esta cápsula. Tengan ustedes buena lectura y nos vemos por aquí en la próxima. Bueno, y esto fue de Autores y Lecturas con el profesor Alejandro Merino. Como yo sé que les gustó, por favor escríbanos a la dirección que aparece en pantalla. Los esperamos. Voces del periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Muy buenas tardes, Voces del periodista que conduce Celeste Sáenz de Miera. Le da la bienvenida a este programa que hoy cierra una fase en la transmisión por video a partir de este medio que conduce, que dirige nuestra
querida amiga Tere García Ruiz. Pronto estaremos transmitiendo por otro medio, pero hoy concluye esta fase, una fase en donde tratamos de aportar elementos de información, elementos de todo tipo, por una visión plural, para informar a la población, para informar al público, para tener un diálogo sobre acontecimientos no solo de México, sino también de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo y que desde luego forma parte de nuestro entorno, porque estos hechos pues están siempre vinculados a los acontecimientos que se están dando aquí en México. Hoy la información pues es producto de esta circunstancia, de este nuevo paradigma, en donde pues definitivamente, como